Evangelio según Mateo, capítulo 5, y centremos nuestra mirada en el versículo número 3. Mateo, capítulo 5, versículo número 3, con la ayuda del Señor Jesucristo, y les invito a que todos juntos demos lectura a esta porción de la palabra de Dios, a la voz de amén. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Dios les pague la reverencia a la palabra de nuestro Dios, y tomen su asiento por un momento y meditemos en el consejo de la palabra de nuestro Dios. Hoy el título del mensaje de este día es Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y este mensaje pues es correspondiente a esta serie que es las bienaventuranzas, voz de Jesús. Las bienaventuranzas de un tiempo futuro. Y fíjense que pues hablábamos en el mensaje anterior de la dicha, la bendición, y que es Dios en quien vamos a encontrar esa bienaventuranza, la fuente de la felicidad. Y hay una realidad que en este mundo se dice, un dicho, dicen que el dinero no compra la felicidad. Dicen que el dinero no compra la felicidad. Y dicen que el dinero tampoco es la felicidad, y el dinero no va a comprar aquello. Y hay una realidad en todo esto. Eso es totalmente cierto, pues muchas veces al tener o amasar grandes fortunas, más que felicidad acarrea problemas, desventura. En Estados Unidos, una familia, después de el intento de ganarse la lotería, continuamente compraban los boletos, los tickets de la lotería. Y un día parecía que la fortuna les sonreía, pues tenían el premio mayor. Millones de dólares ahora en sus manos. Y dirían unos, cuán felices, qué alegres, cuánta felicidad. Y pudieran ellos decir, por fin nuestros problemas se han acabado. Pero al transcurrir de los meses, pasado un año, la noticia, ahora en los noticieros, vuelve a ser esta familia, pero ya no para decir cosas buenas como ganarse la lotería, sino que ahora el ganador de este premio se había suicidado. Esa alegría se había consumido entre los billetes. La riqueza no fue su bienaventuranza. Mas muchos hoy en el día vemos el dinero como la solución a muchos de nuestros problemas y una puerta muy cercana a nuestra felicidad. Muchas iglesias hoy levantan por bandera en decir la pobreza es sinónimo de maldición. Y tu riqueza, la prosperidad, la riqueza viene a ser un sinónimo de bienaventuranza, de felicidad. Y cuando vemos la palabra de Dios, nos pone en una frase en donde nos dice que bienaventurados los pobres, pero no está hablando siquiera tampoco en la economía, porque hay quienes son pobres y son muy felices, pero hay quienes son pobres pero también son muy desdichados. Sino nos dice bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y yo creo que muchos de nosotros, por muchas ocasiones, hemos puesto nuestra mirada en este versículo y lo hemos leído múltiples ocasiones.
Y yo creo que aún algunos de nosotros hemos escuchado mensajes acerca de este versículo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tal vez muchos de nosotros podemos tener el concepto de qué significa ser pobres en espíritu, pero tal vez a muchos de nosotros no nos parezca totalmente claro el concepto pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobres en el espíritu? Y esta pregunta quiero que la resolvamos a través de este mensaje. Que entender qué significa ser pobres en el espíritu, lo podamos cada uno de nosotros descifrar, que cada uno de nosotros podamos tener la respuesta de esta frase: pobres en espíritu. Y es que cuando usted se detiene a mirar el versículo, vea, escuche: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y contrapone dos ideas completamente diferentes: pobreza y riqueza. Pobreza y riqueza, porque está diciendo, son pobres en espíritu, son pobres, pero les pertenece algo incalculable en valor. Imaginen que dice: porque de los tales es el reino de los cielos. Y cuando en las visiones bíblicas podemos ver a Juan yendo a aquel lugar, el reino de los cielos, y mirar calles de oro, mar de cristal, grandes mansiones moradas. Y está hablando que estos pobres les pertenece esto. Y ese mismo contraste en Apocalipsis, cuando hablan a Esmirna, le dicen: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico. Y le está diciendo a una iglesia, a un grupo de hermanos como usted, como nosotros, que se reúnen, y le habla a esta iglesia y le dice: mira, iglesia, ante los ojos de cualquiera tú eres pobre, pero delante de los ojos espirituales, desde las ventanas de los cielos, se mira esta iglesia de Esmirna. Y cuando los observadores celestiales miran a Esmirna, ven a una iglesia no pobre, sino ven a una iglesia rica. Una iglesia rica. Cuando tenemos que descifrar o entender, más que descifrar, entender el propósito del mensaje que Dios tiene para nosotros, es muy necesario que vayamos a los orígenes. A los orígenes me refiero al origen de las palabras y al origen de una cultura. Porque sabemos que en la Biblia los acontecimientos bíblicos no sucedieron en México, no sucedieron en Yucatán, no sucedieron en América Latina, en Estados Unidos, sino sucedieron en el Medio Oriente, en Israel. Y para poder entender la idea, el sentir, el corazón del escritor, del hablante, es importante que conozcamos todo esto. La palabra pobre es una palabra que en su original se dice tokos. Tokos, ¿qué significa? Pobre, mendigo, indigente. Pero de esta palabra también tiene una raíz, una etimología. Y la etimología de la palabra tokos viene de toso. Toso. P-T-O-S-S-O. Toso. Y esta palabra significa agacharse, encogerse de miedo como un mendigo. Agachado significa agachado en un sentido figurado.
De la palabra tokos viene toso, que significa agachado, como un mendigo temeroso, en un sentido figurado. Y podemos ver en esas calles empobrecidas cómo alguien que verdaderamente tiene una necesidad económica está agachado, se encuentra desprotegido, solamente extiende su mano pidiendo una ayuda. El concepto de pobreza, el concepto de tokos en el Medio Oriente es similar, pero no igual, no con la misma trascendencia que se tiene aquí en América, en México. El concepto de pobreza, de mendigar, en el Medio Oriente es plenamente una humillación. Quien vive como un pordiosero es alguien que es tokos, que es verdaderamente pobre, más pobre que una persona que tiene un sueldo mínimo. El que tiene el salario mínimo podríamos decir que es pobre, pero no. Cuando se dice tokos es alguien que no tiene ni un salario mínimo. Alguien tan pobre, que es alguien que se ha humillado, que está completamente empobrecido. Tokos refiere al profundamente ser indigente. El mendigo, el que vive la condición del tokos y que vive en esa posición encogida, humillada, necesitada, es alguien que busca, escuche bien, necesita adquirir las cosas básicas para vivir a través de mendigar. Que para obtener lo básico para vivir, ¿qué es? Lo más básico es el alimento y la bebida. Y después de esto, su cubierta. Y cuando dice, porque los pobres en espíritu, o sea, aquel que tiene que no tiene de dónde abastecer su espíritu, sino simplemente depende de la ayuda, y que se postra y que solamente hace ver su mano, que no tiene la facultad moral y emocional para mirar a alguien a los ojos, levantar su rostro y mirar a esa persona que le hay de ayudar, sino que se humilla y que no puede ni siquiera levantar su rostro y solamente extiende su mano pidiendo la ayuda, lo básico para vivir. Esta condición es la condición de pobreza. De hecho, cuando vemos la pobreza, cuando Jesús habla de esto, los discípulos escuchan. Y mire, no es casualidad que las bienaventuranzas comiencen con esta. Bien pudo el Señor haber comenzado y decir, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si se da cuenta, es la misma promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no empezó con esta otra, sino hablando de la pobreza espiritual. Y esto llamó la atención de sus discípulos. Las primeras palabras que expresa Jesús estando en este monte. El Logos habla y dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los tokos, los que están sumidos en una miseria espiritual, que extienden su mano pidiendo misericordia. Sus discípulos sabían que aún la misma ley tenía consideraciones especiales por los pobres.
tenía consideraciones tan especiales por los que estaban padeciendo pobreza, que había leyes. Deuteronomio 22-25, Éxodo 23, versículos 3 y 6, Deuteronomio 15, versículo del 1 al 5, Levítico 19, versículo del 9 al 10, por mencionar algunas de las leyes en las cuales Dios miraba con especial cuidado a los pobres. Y esto llamó la atención de los discípulos cuando dijo los pobres. Y es que la pobreza, entendida desde la óptica bíblica, en la cultura del Medio Oriente, no significaba solamente flojera y vivir en la calle pidiendo por no querer trabajar, como suele pasar aquí en nuestro país. No, allá es una verdadera humillación tener que vivir pidiendo. Es una humillación. Y aquí yo quiero invitarles a un versículo, a un pasaje de la palabra de Dios. Este pasaje lo puede usted después corroborar con calma en las Sagradas Escrituras. Lo va a encontrar en Marcos, en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 8, del versículo 45 al 52. Esta narración nos habla acerca de Bartimeo el ciego. Bartimeo el ciego. Y conocemos la historia de Bartimeo el ciego. Nos dice que era un hombre ciego. Y que este hombre, Bartimeo, hijo de Timeo, se encontraba allí en la calle, mendigando. Y cuando escuchó que Jesús venía, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se acerca y le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Que cobre la vista. Y sabemos que Jesús hizo el milagro. Pero de esta historia quiero que rescatemos el trasfondo y todo lo que estaba ocurriendo alrededor de esta historia. Antes de que se encontrasen a Bartimeo, Jesús acaba de tener una conversación con sus discípulos y se levantó Jacobo y Juan haciéndole al Señor una petición: queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Los discípulos se enojaron y entra el maestro a arbitrar en medio de ellos y les dice: miren, no busquen posiciones. Transliterando, hablando en otra forma, era lo que les decía: no busquen posiciones. Dice, mas Jesús les dice: sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellos potestad. Mas no será así entre vosotros. Antes cualquiera que quisiese hacerse grande entre vosotros, el que se quiera sentar a mi derecha o a mi izquierda, el que realmente quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiere hacer primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar vida en rescate por muchos. Entonces vienen a Jericó y nos narra la historia de Bartimeo. La conversación que tuvo Jesús ahora viene a ser respaldada por un acontecimiento: la vida de Bartimeo. ¿Pero por qué Bartimeo? ¿Qué tiene que ver Bartimeo con que el que quiera ser grande se tiene que humillar y aunque se humilla? ¿Qué tiene que ver con todo esto?
vayamos a la cultura del Medio Oriente. En los escritos históricos en el Medio Oriente, un nombre propio no es incrustado en la historia si no se trata de alguien importante. Se pone el nombre propio de alguien que tiene importancia. Porque yo les pregunto, aquel milagro que hizo Jesús con un ciego en Betesda, aquel que cuando el Señor le preguntó que cómo veía, él dijo que todavía veía borroso, que no alcanzaba a ver, ¿cómo se llamaba ese ciego? Si usted lo busca, no sabemos el nombre de ese ciego. Del otro ciego, aquel ciego de nacimiento que se encontró Jesús en Siloé y que quería ir y lavar sus ojos y que Jesús hizo el milagro. ¿Cómo se llamaba el ciego de Siloé? No está su nombre, mas de Bartimeo, el ciego, sí hay un nombre. Y cuando vemos, no solamente dice su nombre, sino dice de dónde venía. Y hablaba de una familia de reconocido nombre, porque Bartimeo significa el hijo de Timeo. Bartimeo, ese era su nombre, Bartimeo. Y Bartimeo significa el hijo de Timeo. Y después dice Bartimeo, hijo de Timeo. Parece una redundancia, pero en realidad lo que estaba diciendo era Bartimeo, ese era su nombre. Y Timeo significa apreciado, honrado, estimado. Y un nombre no se le ponía a la ligera a cualquier judío, a cualquier israelita. El nombre que iba a llevar, sabían ellos que iba a representar una función, un ministerio, una profecía. Y cuando se le pone el nombre a Timeo, Bartimeo, hijo del apreciado, del honrado, del estimado, hablaba que Bartimeo venía no de una familia de pobres, venía de una familia acomodada. Eso es la primera cosa que debemos de notar en la historia de Bartimeo. Segundo, dice que Bartimeo llevaba una capa. La capa no era algo que utilizaran los ciegos, porque por ahí luego se escuchan algunas interpretaciones de la capa de Bartimeo y se dicen que llevaban una capa para proteger. No, no es cierto. La capa era un aditamento que utilizaba la gente con nivel económico. No era algo que tuviera cualquiera. Prueba de esto usted lo puede corroborar con las mismas escrituras. Jeroboam, cuando le es dada la profecía de que el reino va a ser dividido, ¿qué fue lo que se rompió? Una capa nueva. Y esto hablaba de algo valioso, porque esto representaba a Israel. Y fue rota en 12 pedazos, una capa nueva, algo que representaba costo, algo valioso. Cuando Noemí busca misericordia con vos, le dice a vos, extiende el borde de tu capa. ¿Y a poco vos era pobre o mendigo o ciego? Era un hombre acaudalado. En Mateo 5:40 les dice el Señor en este mismo sermón del monte, dice, alguien tomare tu ropa, dice, aún dale lo valioso, dice, dale también tu capa. Y que el Señor Jesús después les habla en Lucas 22:36 les dice, vendan la capa y compren mejores patas. Y como vemos, la capa era algo que no cualquiera tenía, sino alguien de una familia acomodada.
Entonces, si Bartimeo era de una familia acomodada, ¿qué hacía afuera mendigando? Sabemos que las enfermedades para el pueblo del Señor representaban maldición, representaban un castigo de Dios. Y cuando en su familia había alguien de nacimiento ciego o alguien que daba ciego, ellos querían, las familias ricas, las familias acaudaladas, querían tocar el corazón de Dios, querían mover a misericordia a Dios y afligían su corazón y se vestían de cilicio, se vestían de ceniza. ¿Saben por qué hacían esto? Para parecer sucios, para parecer que no tenían el cuidado como un mendigo. Se humillaban. Cuando hacían esto, cuando veían a un mendigo y a alguien que se había humillado vestido de cilicio, con ceniza, su apariencia física era muy similar, descuidada. Y lo hacían así para parecer a ese pobre, a ese que vivía en una condición de tocos, alguien completamente dependiente. Y por eso, cuando alguien en esa pobreza quería alcanzar de Dios la misericordia, alguien rico se humillaba. Escuche bien, se humillaba y se iba a las calles como a mendigar, no porque económicamente tuviera necesidad, sino porque para ellos era una humillación. Pero bajo esta humillación ellos querían mover el corazón de Dios a misericordia, esperando que pasase por la vereda algún profeta, algún rabino, alguien, un hijo de Dios, y que lo viera y moviera misericordia y tocara sus ojos y lo sanara. Y por eso ahí vemos a Bartimeo, alguien que se humilló, que dejó su posición de rico y se hizo pobre para alcanzar misericordia. Y por eso él grita, aquel que es conocido por su nombre, por su origen, Bartimeo, el hijo de Timeo, a ese gran hombre ahora humillado, allí en el piso, pidiendo misericordia. Oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando por fin se acerca, le dicen, confía en él, confía. Y Jesús le dice, ¿qué quieres de mí? Y podemos observar en esto que Bartimeo, así como la misma manera que se habló su nombre y de dónde venía, él le habló a Jesús de la misma manera, sabía a quién le hablaba. Jesús, hijo de David. Y se acercó Jesús, hijo de David, a Bartimeo, hijo de Timeo. Y él sabía qué pedir cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que haga yo? Él pudo haber dicho, tengo tantos problemas, yo te pido que mandes a alguien que tenga misericordia. Él dijo, quiero ver. Y la tercera cosa que notar es que él pidió humillado. No le dijo y sacó sus licencias, sus tarjetas y decirle, mira mi identificación, mi nombre es Timeo, mira mi capa. Sino él se humilló. Y es esto en donde vemos el sentido profundo, lo que realmente abarca la pobreza, qué realmente significa el tocos. Lleva implícito el dejar una posición y hacerse menos. Porque yo les pregunto, ¿qué de humildad hay en mirar a un barrendero barriendo la calle, a mirar al dueño de una gran empresa barriendo la calle?
En uno de los dos actos vemos humildad. Humildad no es aquel en el cual su posición es la misma y a eso se dedica, sino humildad es aquel que se rebajó para hacer algo que no le tocaba. Cuando la Biblia nos dice que Jesús nació de una virgen, Él se estaba humillando. ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de humilde tiene nacer? Todos nacemos, pero siendo Dios, Él se humilló. Y eso es a lo que nos habla. El pobre en espíritu es aquel que reconoce y se humilla, se olvida de su estatus, se olvida de su posición, se olvida de decir, no, pero yo soy hijo de pastor, no, pero yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy presidente, yo soy... Delante del Señor, eso no interesa. Sino mejor como aquel hombre que doblaba sus rodillas y era señalado por un gran fariseo, aquel cobrador de impuestos doblaba sus rodillas y no crea que un cobrador de impuestos era un mendigo, no, era alguien acaudalado, era alguien rico, no cualquiera tenía ese puesto. Y ese hombre se humilló, dobló sus rodillas y con golpes de pecho clamaba al Señor. Se humilló, mostraba un espíritu, escuche, necesitado, empobrecido, un espíritu que decía, necesito de ti, no depende de mí, la salvación no depende de mí, mi bienestar no depende de mí, mi vida marital no depende de mí, mi vida familiar no depende de mí, mi vida laboral no depende de mí, depende de ti, Señor. Eso es cuando es pobreza en el espíritu, cuando se cubre y se humilla y solo extiende su mano para pedir misericordia, la misericordia de Dios. Y es que para todo esto el Señor nos ha dado el ejemplo. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús, Dios, Cristo, Él siendo rico, el dueño de todo, se empobreció y vino a esta tierra. Cuando dice se empobreció, ¿a qué se refería? ¿A que andaba mendigando en las calles? ¿O a que se humilló? Por eso en este mismo pasaje, en el de Bartimeo, en el versículo que antecede, dice, Mateo 8:45 y 8:46 comienza la historia de Bartimeo. Mateo 8:45 dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mostró esa humildad. Y Él no vino para esto. Y es ahí cuando pone esta escena de Bartimeo donde dice, miren, ahora se los doy con un ejemplo. Este hombre se humilló para alcanzar misericordia. No teniendo necesidad económica, aquí se humilló y alcanzado misericordia. Filipenses 2, versículos del 6 al 9, nos recalcan lo de Marcos 8:45, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo.
hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Él se humilló. Y es, hermanos, aquí donde vemos a Jesús haciendo todo esto. Y en otro ejemplo de humildad, cuando Él lava los pies de los discípulos, haciendo el trabajo que le correspondía al esclavo, al siervo de más baja categoría, que era lavar los pies de los invitados, Jesús lo hizo y los lavó. Y Él dijo, en ese pasaje dice, ejemplo os doy. Ejemplo os doy. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 23:12 nos dice, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Y por eso el Señor comienza este sermón de una manera magistral y les dice, mira, la pregunta que muchos les dijeron, ¿cómo seremos salvos? ¿Cómo entraremos al reino de los cielos? ¿Cómo le vamos a hacer? El Señor lo dijo, para empezar, tienes que ser pobre en espíritu. Los pobres en espíritu, los que se han humillado, los que han sufrido humillación, los que se han dejado su tarjetita de licenciado, ingeniero, dueño, patrón, y la han hecho bolita y la han aventado. Y se han puesto a las órdenes del Señor y se han humillado hasta lo sumo. Y han dicho, Señor, esto que tengo no lo merezco. Es tuyo. Estas capacidades no son mías. Tú me las has dado. Esto que hoy puedo administrar es tuyo, Señor. Ten misericordia de mí. Ten piedad de mí, te reconozco, necesito de ti. No puedo alcanzar la salvación por mis buenas obras, no puedo alcanzar la salvación porque yo sea bueno, no puedo alcanzar la salvación porque trate de cumplir la ley, no puedo alcanzar la salvación por ningún otro medio, sino solamente como aquel mendigo que vive en la pobreza, que no puede ni siquiera levantar su rostro sino humillado, solamente extiende su mano y dice, sé propicio a mi pecador, y extiende su mano esperando de la misericordia, que cuando escucha los pasos de Jesús, clama y le dice, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel que se humilla, aquel que muestra un espíritu pobre. Yo no le estoy diciendo que hoy salgan todos los cristianos y salgan con ropas harapientas y se pongan sobre la avenida mostrándose como pobres. Yo estoy diciendo la actitud de nuestra vida y de nuestro corazón sea manifiesta con total humillación, primero con Dios y después con los hombres. Que donde quiera que vayamos se demuestre que somos humildes, que no lleguemos a la mesa y nos sentemos esperando a ver quién nos sirve, sino que lleguemos y veamos a quién vamos a servir. Porque eso vino a hacer Jesús. Él vino a servir, a ayudar a los necesitados, a ayudar a los quebrantados, a ayudar a los enfermos, a ayudar a los pobres. Mira, hermano, los beneficios son grandes. Los beneficios son
cuantiosos. Salmo 9, versículo 18 nos dice: porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres perecerá permanentemente. Y no está hablando del que no tiene dinero en sus bolsas, no, está hablando del que ha empobrecido su alma, su corazón, que se ha afligido y que se ha humillado. El beneficio, usted lo puede nuevamente ver en los Salmos. Salmo 72, versículo 12. Porque Él librará al menesteroso, al necesitado, que clamare, y al afligido, que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará las almas de los pobres. Y salvará las almas de los pobres. Y miren, no está diciendo que si somos pobres y que si tenemos una casita muy sencilla, Dios va a salvar nuestra alma. Está diciendo que el que ha mostrado un espíritu empobrecido, humillado, totalmente dependiente a la misericordia de Dios, su alma va a ser salva. Y eso el Señor nunca dudó en decirlo, en exclamarlo y en confirmarlo. Cuando Salomón elevó su plegaria al Señor al hacer la inauguración del santuario y al dedicarlo, la respuesta de Dios fue tan hermosa. Y dentro de esta promesa, de estas palabras, Él dijo: si se humillare mi pueblo, si se empobreciere mi pueblo, si mi pueblo tomara esa actitud de pobre, de un espíritu pobre, de un espíritu necesitado, completamente dependiente de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y aquí vemos al pueblo del Señor que está hablando, le está hablando al Señor diciéndole: sanaré su tierra. Pero sabía el Señor también que los pobres no tenían tierra, y ahora les está haciendo la promesa en este sermón, en el sermón del monte. Dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Aún en las diferentes referencias que hace en las bienaventuranzas, todas estas nos están hablando de una recompensa eterna, de la herencia en los cielos. Nos encontramos con la frase que dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Recibirán la tierra por heredad, alcanzarán misericordia, verán a Dios. Y confirma: porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé qué tan dependientes podamos ser. El ser pobres en espíritu nos enseña que debemos depender completamente de Dios. El sermón del monte, el Señor no dejó de hablar de esto a lo largo de este discurso. Y por eso Él aquí mismo les dice: busquen primeramente el reino de Dios. No os acongojéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? No, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis de menester. Y Él está hablando y diciendo: mira, depende de tu Padre, depende de Dios.
Humíllate completamente. Y esto es lo que dice la promesa. Porque si tú eres pobre en el espíritu, si tú te has humillado, si tú no has esperado un reconocimiento de Dios, si tú no has esperado el elogio del Señor, es difícil que tú puedas tener una herencia. Pero si te has humillado verdaderamente a Dios, si has esperado y has pensado y has buscado el elogio del Señor, en servir al Señor, en servir a sus hijos, en servir al prójimo, ten por cierto que aunque te veas pobre, que así como Esmirna, que se miraba pobre, desde el reino de los cielos te estarán mirando a ti y sabrán todos desde allá que tú tienes una propiedad, que tú tienes una herencia, que tú tienes algo valiosísimo que te vuelve riquísimo, que tú tienes el reino de los cielos, que a ti te pertenece el reino de los cielos. Piensa por un momento, ¿te has humillado? ¿Serás tú bienaventurado? ¿Serás tan feliz? Esa felicidad se prolonga en tu vida sabiendo que tuyo es el reino de los cielos. ¿O todavía dudas? ¿O todavía crees que si hoy mueres no tienes propiedad, no tienes dónde llegar en la eternidad? Pero si tú te humillares, si se humillare su pueblo sobre el cual el nombre de Dios es invocado, y oraren y buscaren su rostro, el Señor va a perdonar y va a sanar nuestra tierra y nos va a hacer herederos en el reino de los cielos. Yo le invito en esta tarde a que vayamos delante de la presencia de Dios y le pidamos al Señor Jesucristo que Él tenga misericordia de nosotros, que nos permita humillarnos, que